días, hermanos. Me alegro de poder comunicarme contigo. Espero que hayas tenido un tiempo bueno de adoración y también un tiempo de oración con la familia. Y ahora juntos vamos a ir a la palabra. Como dije anoche, estoy seguro que la palabra que Dios me dio es una palabra de su corazón, que va a tocar nuestras vidas y que nos va a ayudar, a pesar de los momentos que estamos viviendo, a pesar de las dificultades, vamos a estar enfocados en lo que Él realmente quiere para nuestras vidas. Abre por favor tu Biblia en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. El título del mensaje de hoy es Enfocados en la meta. Es muy importante entender que en este tiempo que se está viviendo tan convulso, necesitamos estar bien enfocados. Y también busca, o pon el dedito ahí en Efesios 4:1. Vamos a leer ambos pasajes de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Yo voy a leerlo en Reina Valera del 60. Dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Después dice Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Vamos a tener una oración. Inclina tus ojos y vamos a orar al Señor para que Él pueda glorificarse y abra nuestro entendimiento en el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la tecnología, gracias porque juntos podemos adorarte, ir a ti y buscar tu rostro. Y te pedimos que tu palabra pueda edificar nuestras vidas y también, Señor, tu palabra pueda proyectarnos al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que tu palabra es la que nos enfoca en lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Bendigo a cada hermano que está recibiendo esta palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si en el Nuevo Testamento hay un personaje apasionante, además de Jesús, claro está, yo puedo decir que quizás este sería el apóstol Pablo. Pablo era un hombre aventajado a su tiempo y, a mi manera de entender, tuvo una vida tremendamente extraordinaria. Fue un viajero incansable, un escritor extraordinario. Él escribió 13 cartas, 10 cartas generales, 3 cartas pastorales. Era un pensador iluminado, un cristiano agradecido siempre al Señor, un luchador aguerrido y leal a la causa, y también alguien fiel al propósito o visión que había recibido de parte de Dios. Sin embargo, tenemos que decir que al igual que su maestro, que Jesús, fue un hombre que mucha gente lo criticó. Fue criticado por sus detractores, malentendido por la gente de dentro, juzgado injustamente en ocasiones por los de afuera. Muchos incluso pusieron en duda su apostolado. Y también además experimentó lo que era vivir en la cárcel o estar encarcelado y confinado porque era alguien que no lo podía parar nadie. Ahora, cuando uno ve un poquito todo este currículum de Pablo, uno se pregunta por qué Pablo seguía adelante a pesar de tantos obstáculos. O mejor dicho, él tenía algunas razones o varias razones y yo quiero que en el día de hoy veamos alguna de ellas. En primer lugar, tenemos que decir que Pablo seguía adelante, además de los obstáculos, porque para él lo primero era Cristo. Hermano, qué importante es entender esto. Él mismo dijo en una de sus cartas, en Efesios 3:8, que todo lo tenía por basura para conocer más y más al Señor. En nuestro idioma este término es un poquito suave, pero en el original que fue escrito, en el original, en el griego, lo que hoy se traduce por basura, la palabra correcta es equivalente a estiércol. Es decir, para él muchas cosas no tenían valor para enfocarse en lo verdaderamente importante, que era conocer y amar más y más al Señor Jesús. En segundo lugar, él reconoció que su encuentro con Jesús no fue algo accidental. Yo quiero decirte, hermano, nosotros no somos accidentes de nada. Tu vida y mi vida no es un accidente. Nosotros somos parte del diseño y del plan de Dios. Y en el relato de Hechos 9, donde vemos ese encuentro tan poderoso que tuvo Pablo con Jesús en el camino a Damasco, él allí reconoce
que su encuentro con Jesús no fue algo accidental o fruto de la suerte. Pablo reconoció que ese encuentro ya estaba diseñado dentro del plan de Dios porque el Señor tenía un propósito específico y definido para su vida. Ahora bien, teniendo esto en mente, nosotros debemos hacernos algunas preguntas para poder aplicar esta enseñanza a nuestras vidas en este tiempo. Pensemos por un momento. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estoy totalmente enfocado en Cristo? Aquí no estamos poniendo en duda si uno es salvo o no es salvo. No. Aquí estamos hablando, teniendo como modelo de vida al apóstol Pablo, que él tenía a Jesús como lo primero en su vida. La primera pregunta es si verdaderamente nosotros estamos lo suficientemente enfocados en el Señor. ¿Es Cristo verdaderamente la prioridad de mi vida o es algo más dentro de mi vida? Mi deseo es conocerle más, amarle más, servirle más, obedecerle más. Son preguntas que nos pueden ayudar a evaluar cómo es nuestra relación con el Señor. Y esto nos debe llevar a una profunda reflexión de ese pasaje muy conocido de Mateo 6:33, donde nos confronta a evaluar si de verdad lo buscamos a Él de corazón y como lo primero en nuestras vidas, o solo nos acercamos a Él por las añadiduras o las bendiciones que recibimos. Ahora bien, ¿sabemos lo que significa vivir en el reino de Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es importante entender lo que dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo diría que buscar el reino de Dios significa que hacemos de la agenda de Dios nuestra agenda. No que Dios es algo más entre las muchas cosas que tenemos en nuestra vida, sino que Dios y su propósito es el centro y el motor por el cual nos movemos, vivimos e incluso respiramos. En segundo lugar, nos debemos preguntar, ¿soy consciente que Dios me creó y diseñó un plan estratégico para que yo lo descubra y lo cumpla en esta tierra? La palabra de Dios dice que cada ser humano ha nacido porque Dios, el Dios de la vida, lo ha permitido. No nacimos de una manera accidental, sino que tú y yo hemos nacido para llevar una misión en esta tierra. Yo quiero animarte a que si tienes algún familiar, a tu esposa, a un hijo tuyo cerca, le digas con una buena sonrisa, tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente, tú eres el resultado del propósito divino. Amén. Y hermanos, este es el ideal de Dios. El que tú y yo entendamos que estamos en esta tierra no de manera accidental, sino que estamos en esta tierra para cumplir una misión. Este es el ideal de Dios. Pero tristemente hay mucha gente, pero muchísima gente dando tumbos como llaneros solitarios, como gente errante, como gente huérfano, porque aún no conoce o no ha descubierto su propósito de vida. Además, alguien que no tiene propósito, en alguna ocasión yo ya lo he dicho, es como un barco a la deriva. Es alguien sin destino, sin meta, sin objetivo por el cual luchar y gastar su vida. Hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso la persona que no entiende esto es alguien que no sabe a dónde va y pierde la vida dando vueltas de un lugar a otro de manera insatisfecha y tratando de buscar el ideal que nunca encuentra, porque lo perfecto no existe. Toma nota de lo que voy a decir ahora. Cada ser humano, es decir, tú y yo, es responsable de cada decisión que toma, de cada responsabilidad que asume y de cada resultado que obtiene. No podemos estar culpando a la gente de lo que nos pasa en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables tanto de las decisiones como de las responsabilidades como de los resultados que obtenemos. Y para entender mejor este pensamiento, voy a usar la siguiente ecuación como ejemplo. Si tenemos pensamientos negativos y a esos pensamientos negativos le añadimos, es decir, ponemos el signo de más, pensamientos negativos más acciones erróneas, porque claro, si yo tengo pensamientos negativos, eso me van a llevar a acciones erróneas. Pero las acciones erróneas me van a llevar a resultados negativos. Los resultados negativos me llevan al fracaso. Y el fracaso me da como resultado la frustración.
Por eso los pensamientos negativos son todo lo contrario a los pensamientos de fe. Y hermano, en los momentos que estamos viviendo como país, como iglesia, como continente, hoy no podemos tener pensamientos negativos. Las noticias que escuchamos constantemente son negativas, pero como cristianos nosotros tenemos que tener pensamientos de fe, porque tenemos claro en quién hemos creído, en quién estamos enfocados. Es cierto que en la vida más de una vez fracasaremos, pero ojo, yo quiero decir algo. El que uno fracase en una ocasión, eso no es lo mismo que ser un fracasado. Una persona que comete un error instantáneamente le invade un sentido de frustración porque se cree la mentira de que esto nunca va a cambiar y nos resignamos a la situación. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en alguna que otra ocasión. Parecía como que la cosa no iba a cambiar. Pero yo quiero decirte una cosa, cuando nosotros tenemos la plena confianza y estamos anclados en el Señor, yo quiero decirte que al final de la tempestad siempre llega la calma. Ahora bien, si somos gente, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, que tenemos claro nuestro enfoque, que nosotros estamos enfocados en la meta, porque tenemos un propósito de vida, los obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino, en vez de verlos como frenos, como impedimentos, los veremos como trampolines que nos proyectan para llegar a la cima. Amén, hermano. Por eso es muy importante que seamos gente de fe, que nos lleve a acciones de fe y cosechemos los resultados que Dios desea para nuestra vida. La palabra de Dios dice que la fe puede mover montañas, que el que verdaderamente tiene fe puede ver la gloria de Dios, que el que tiene fe va a recibir lo que verdaderamente cree. ¿Qué nos enseña esto hoy? Que seamos gente sabia y nos alejemos de los pensamientos incorrectos, de aquello que nos frena, de aquello que nos paraliza, de aquello que nos desenfoca, de aquello que nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. Fuiste creado con un propósito. Hermano, no olvide que tú y yo fuimos creados con un propósito. Si aún no lo has descubierto, descúbrelo y corre hacia la meta. El apóstol Pablo, ya leímos antes, Filipenses 3 decía que aún le quedaba por llegar a la meta. O sea, el apóstol Pablo tenía claro que él estaba en el proceso. No obstante, él no perdía el enfoque, él no perdía la mirada del objetivo. Y no solo eso, sino que si había algo que lo alejara de la meta, él lo descartaba para alcanzar su sueño en Dios. Hay personas que no tienen claridad acerca de lo que es o lo que no es tener propósito. Yo quiero decirte que tener propósito no es preguntarte ¿qué quiero ser? No. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué metas me voy a marcar? ¿Qué sueños tengo? Tener esta manera de pensar es errónea porque está enfocada en nosotros. Si te fijas, todo es una pregunta: ¿qué quiero? ¿Qué debo? ¿Qué tengo? No. Así nunca vamos a descubrir el propósito para el cual hemos creado. Quizá la manera correcta de preguntar sería: Dios, ¿qué propósito tienes para mi vida? Dios, ¿con qué finalidad me creaste? O Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando lo hacemos de esta segunda manera, le estamos permitiendo a Dios intervenir para que Él nos use en sus propósitos y no que nosotros lo usemos a Él para alcanzar nuestros sueños, por muy nobles que estos puedan parecer. ¿Me estoy explicando? Ahora, también algo muy importante que tenemos que cuidar son nuestras palabras. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios dice que en nuestras palabras tenemos la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque hay un tremendo poder en nuestras palabras, el poder de la declaración. El apóstol Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, eso lo dice en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Es decir, él tuvo fe y eso fue lo que declaró. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, yo quiero, mi hermano, que en el día de hoy puedas levantar conmigo en voz alta la siguiente declaración en el nombre de Jesús. ¿Estás preparado? Yo quiero que repitas conmigo lo siguiente. En voz alta, dilo ahí en casa.
yo tengo un propósito en Dios. Declaro que soy una persona de fe, que mis pensamientos son positivos, pensamientos de fe, y me pongo en acción para llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte también que una persona que está enfocada y que tiene claro su propósito de vida, no tiene ningún miedo, ningún temor de salir de su zona de confort o de su zona de comodidad, y comienza a mirar al frente y enfrenta al futuro con fe y esperanza. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído, porque sabe que Dios le va a ayudar, sabe que Dios lo va a sostener. Además, no hay peor cosa en la vida que vivir sin esperanza, ¿verdad? Yo también quiero aclarar algo. Con el solo hecho, porque muchos piensan que por el solo hecho de declarar algo, por sí solo eso se va a cumplir. No nos equivoquemos. La declaración tiene que activar la fe, y este es el primer paso. Pero la fe tiene que activarnos a la acción. Es decir, una fe sin acción no sirve de nada. El apóstol Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Tradúcelo así: la fe sin acción no sirve para nada. Entonces, mi fe tiene que estar unida a la acción, al esfuerzo, a la eficacia, al desechar los obstáculos, a renunciar al desánimo, a la pereza, a decidir trabajar duro, a ponerle dedicación, tesón, a tener una buena actitud, a cultivar la fe, a ser alguien perseverante. Hay un proverbio chino que dice algo muy interesante. Dice: la esperanza es esperar que algo suceda. La fe es creer que va a suceder. Dice: y la valentía es hacer que suceda. Repito, la esperanza es esperar que algo suceda. La fe es creer que va a suceder. Y la valentía es hacer que suceda. Por lo tanto, si queremos ver cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos añadir estos tres ingredientes: esperanza, fe y valentía. ¿Por qué es necesaria la esperanza? La esperanza tiene que ver mucho con perseverar, con estar ahí, estar ahí. La fe tiene que ver mucho con convicción, con certeza. Tenemos que tener fe como una roca, inamovible. Y la valentía tiene que ver con la acción, es decir, ¿cómo voy a hacer para que las cosas pasen, para que las cosas sucedan? Hay gente que tiene las dos primeras, esperanza y tiene fe, pero están en la parálisis del análisis y nunca se ponen en acción. Nunca salen de su tienda, nunca extienden sus estacas, nunca se arriesgan a salir de la barca para caminar por el mar. ¿Y qué le sucede? Nada. Un hombre sabio, consejero de un rey llamado Usías, dijo algo tremendo hablando de todo esto. Ese hombre sabio se llamaba Isaías. Él dijo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hermanos, si queremos crecer, lo primero que tenemos que hacer es preparar el lugar donde vamos a recibir ese crecimiento. Por eso hay que ensanchar, hay que ampliar, hay que alargar. No podemos ser gente escasa, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué quiso decir Isaías? Que si hacíamos lo que Dios nos aconseja, creceríamos. Que nuestra descendencia estará dentro de gente importante y que seremos también gente próspera. ¿Quién desea creer en todo esto? ¿Quién desea ser alguien que pueda bendecir y ser de bendición a otros? Por lo menos yo lo quiero. ¿Quién desea ser prosperado en todas las áreas de su vida? Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Por eso, si este es tu deseo, necesitas urgentemente hacer dos cosas. Una, encuentra el propósito correcto para tu vida en Dios. Ojo, no te equivoques. Por ello es vital analizar tus motivaciones. Cuando tú busques ese propósito, analiza qué te motiva a alcanzar ese propósito. En segundo lugar, ponte en acción ya. Crea un plan o estrategia que sea medible o cuantificable, ajustable, razonable, evaluable. Y aunque apele a tu fe,
que no sea un arrebato de fe. Espero estarme explicando, porque claro, uno puede ponerse unos objetivos muy altos y ser un arrebato de fe. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si uno vive con el propósito equivocado, estará frustrado toda la vida, y quien se frustra se amarga y amarga todo lo que está a su alrededor. Seguro que conoces a alguien que le ha pasado eso. Además, no hay nada peor en la vida que estar viviendo una vida equivocada, y todo porque no supimos enfocarnos y descubrir el propósito correcto. Decía también que para lograr tu propósito de vida debe alejarte de algunos demonios, algunos externos y otros internos. Por ejemplo, aléjate de gente tóxica, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Hay gente que quiere tu mal. Aléjate de la gente incorrecta. Este tipo de gente incorrecta es distinta a la tóxica, pero es gente que te desenfoca del propósito, aunque en sí no sea gente mala. Pero no te viene bien. Pablo dijo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, si tú quieres lograr el propósito de Dios para tu vida, habrá cosas de las cuales tengas que abstenerte. Hay que pagar un precio. En segundo lugar, desecha o renuncia y no entres en el juego de los demonios mentales que desean desanimarte y sacarte del propósito. Tenemos esa lucha interna. Del primero de ellos es relativamente fácil. Sales de la gente tóxica, de la gente incorrecta. Pero del segundo es complicado a veces, ¿no? Alejarse de la gente que nos frena, pues sí, pero del segundo no. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con cambiar la actitud, cambiar el pensamiento. Es decir, tenemos que comenzar a pensar más en fe, con mentalidad de propósito cumplido. Y desechar todo lo que no sea eso. A mí me abrió mucho el mundo espiritual en este asunto el pasaje de Romanos 4:17, donde Dios nos dice que Él, es decir, Dios, llama las cosas que no son como si fueran. A mí eso me abrió el mundo espiritual. Es decir, nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y cuando Él promete algo en el mundo espiritual, ya está hecho, aunque en el mundo natural no hayamos visto nada o no hayamos recibido nada aún. Ahora bien, para entender esta revelación, porque esto es una revelación poderosa, debemos tener una mente abierta al cambio, ya que la gente que cambia es aquella que decide cambiar. Es decir, nadie puede cambiar si no decide cambiar. Mira, Romanos 12:2 es muy claro, y con esto voy a ir cerrando para ir acabando. Romanos 12:2 dice que si renuevo mi manera de pensar, experimentaré un cambio o una transformación. Ahora, ¿sabes cuando uno tiene seguridad plena de que está en el propósito de Dios para su vida? Cuando uno tiene la certeza que está haciendo aquello para lo cual ha nacido y tiene sentido levantarse cada mañana con fe, con esperanza y con fuerza para hacer aquello que Dios le ponga en la mano. Hermano, si tú te levantas sin ilusión, sin fe, sin esperanza, posiblemente es que no tienes aún la plena seguridad de que ese es el propósito de Dios para tu vida. Cuando esto lo tenemos claro, es decir, cuando yo ya sé cuál es mi propósito, podemos decir que estamos enfocados y centrados en lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora bien, si tú no te sientes así, lo primero que hay que cambiar es la actitud. Recuerda que la actitud es todo. En una ocasión dije que en una empresa contratan a la persona por la actitud, es decir, la capacidad y el conocimiento, y la despiden por su actitud con C, es decir, su disposición y comportamiento. Recordemos que para estar enfocado en la meta, el verdadero cambio tiene que ser interior y no tanto geográfico. Acabo enumerando algunos factores que si los ponemos en práctica nos ayudarán a tener resultados extraordinarios en la vida. Número 1, y con esto voy acabando. Tengamos un propósito claro. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ello. En segundo lugar, enfócate en dicho propósito. No olvidemos que nuestra meta es Cristo. En tercer lugar, estemos abiertos al cambio con la actitud correcta. Esto evidenciará humildad y que somos gente enseñable. 4. Asume la responsabilidad de tus decisiones y acciones. 5. Desecha pensamientos negativos, relaciones tóxicas y demonios internos. Abstente de lo que te aleja del propósito. 6. Ten fe
que con la ayuda de Dios vas a llegar al final. 7. Decide salir de tu zona de confort y ponte en acción. Haz que las cosas pasen. 8. Crucemos la meta con un corazón agradecido a Dios y también a la gente que nos ayudó, porque seguro que en el camino hubo mucha gente que nos ayudó. 9. Recuerda que el éxito no se logra a cualquier precio. No dejes una estela de cadáveres en el camino. Además, el éxito es sinónimo de propósito, porque si tengo propósito, porque tengo enfoque correcto. Perseverancia, convicciones firmes, voluntad, compromiso, fuerza, trabajo duro, acción, solicitud, no perezoso, destino, meta alcanzada. En 1 Reyes 19:7 dice, o nos cuenta un relato muy interesante de Elías, y quiero que lo leas en casa, tranquilo, porque es toda una historia interesante. Dice que Elías huye a Oreb porque le perseguían. Y dice el relato que el ángel le dijo, levántate y come. Recobra energías, es decir, fuerzas, porque el largo camino te resta. Y hermano, eso es lo mismo que hoy nos dice el Señor. ¿Estás dispuesto a cumplir tu propósito de vida? Pues quiero decirte lo mismo que le dije a Elías. Largo camino te resta. Entonces, con esto quiero acabar la palabra de hoy, que aunque el camino se pueda poner difícil, aunque haya situaciones que no entendamos, aunque haya problemas y obstáculos en el camino, aunque a veces nos venga desprevenido una pandemia como la que nos acaba de llegar, si tú y yo estamos verdaderamente enfocados en Dios, sabiendo de que Él es nuestro ancla, nuestra fortaleza, nada nos va a tambalear. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él es la roca inconmovible. Espero que haya bendecido esta palabra tu vida y recuerda, mi hermano, enfócate, porque así juntos vamos a poder ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y que tenga una excelente semana. Os quiero mucho. Bye bye.